Un estudiante cuyo padre es un profesor de inglés lucha por socializar en su nueva escuela hasta que conoce al estudiante actual de su padre sin saber que se le acercó por una razón siniestra. Una noche, en una escuela secundaria, el conserje termina sus tareas de limpieza cuando de repente escucha un chillido. Encuentra a una estudiante aterrorizada en una habitación y se va para pedir ayuda. Mientras caminaba por los pasillos, otra estudiante, con las manos ensangrentadas, le ordena urgentemente que corra. Semanas antes, Chris, un profesor de inglés, y su hija Riley llegan a su nueva escuela para el primer día de clases. El padre anima a su hija a encontrar amigos, mientras que ella afirma firmemente que ya tiene algunos. Chris le recuerda amablemente que necesita un nuevo comienzo y que tener compañía podría ser un buen paso para su hija. Riley pide más tiempo para quedarse en el auto, por lo que el padre sigue adelante. Mientras tanto, en el gimnasio del colegio, donde se han reunido alumnos y profesores, Kila, una paria y periodista, toma algunas fotos para el anuario. Tricia, una estudiante popular, y le ordena que le tome unas fotos. Luego Tricia se da cuenta de Chris y declara que lo tendrá pronto. Kila mira fijamente al nuevo maestro y le toma varias fotos. El periodo de inglés comienza con Riley, Tricia y Kila en la misma clase, y Chris evita hábilmente que Tricia use su teléfono. Para involucrar a sus alumnos, les pide que muestren sus listas de reproducción de música. Kila llama su atención porque es la única que elige una banda de la generación anterior. Ella hábilmente explica por qué ama la banda y Chris tiene que detener su larga explicación. Luego alienta a todos a que él es un maestro con el que pueden hablar sobre muchas cosas para ampliar sus horizontes. Tricia sugiere significativamente hablar con él después de la escuela y está de acuerdo antes de que suene la campana y termine la clase. Chris se despide de Riley, que responde con hostilidad porque no quiere que su relación para ser publicitada, sin saber que Kila nota la extraña interacción. Mientras el marginado mira fijamente al maestro, Tricia se acerca a él para comenzar su plan. Por lo tanto, Kila sigue a Riley y comienza una conversación con ella utilizando su terreno común, las artes. Antes de que termine la conversación, el periodista recopila la información. Ella necesita que Riley sea la hija de Chris. Su objetivo de tener un nuevo comienzo y el deseo del padre de mantener su relación en secreto de los demás. Kila le pide a Riley que estudien juntas en el futuro, a lo que el padre acepta con gusto. Después, la marginada observa a Chris desde lejos y le toma fotos. Al regresar a casa, Chris pregunta sobre el día de su hija, especialmente si hizo nuevos amigos. Riley menciona a Kila y el padre recuerda su ingeniosa explicación en clase. Mientras tanto, la marginada regresa a casa y encuentra a su madre, Jess, actuando de manera diferente a lo habitual. Está haciendo más ejercicio y se ha comprado un vestido nuevo, por lo que la hija concluye que está saliendo con alguien. Jess lo confirma, pero mantiene los detalles en secreto por ahora, aparte de la información que compartieron en una tienda de comestibles. Esa noche, Kila imagina a Chris pasando tiempo íntimo con ella en su habitación. Al día siguiente, Riley invita a Kila a su casa, donde se conocen mejor. Kila menciona que busca a alguien maduro, a lo que Riley responde en tono de broma que no hay nadie así en la escuela secundaria. La periodista indaga sobre asuntos personales y Riley comparte sobre su mamá, con quien es más cercana, pero que le fue infiel a su padre, lo que lo llevó a estar en esa situación juntos. Para consolar a Riley, Kila le dice que su padre se fue cuando ella tenía 6 años. Antes de que la conversación empeore, Kila se disculpa para ir al baño antes de comenzar a trabajar. Aprovechando la oportunidad, Kila entra en la habitación de Chris y acaricia su sábana, sin que su nueva amiga se dé cuenta de lo que está haciendo. Al día siguiente, en la clase de inglés, Kila observa cada movimiento de Chris, mientras Tricia hace pequeñas cosas para llamar su atención, las cuales el profesor descarta profesionalmente. Después de la clase, Tricia se acerca a Riley, revelando que sabe que el profesor es el padre de Riley. Luego, comenta lo extraño que es para Kila pasar tiempo con ella, ya que es la primera vez que el periodista se acerca a alguien. Tricia le pide su número de teléfono y Riley se lo da, sin darse cuenta de que Kila los está mirando con enojo. El periodista confronta agresivamente a Riley después, advirtiéndole que Tricia está interesada en su padre. Añade que su antiguo profesor de historia tuvo una relación inapropiada con Tricia, lo que llevó a que fuera despedido. La paria señala que está compartiendo esta información con Riley por una preocupación genuina, ya que es su amiga, lo cual Riley agradece. Al día siguiente, Kila llama a Riley para obtener más información sobre Chris. Sin embargo, Riley afirma que no hay de qué preocuparse,
ya que su padre no es el tipo de persona que miraría a un estudiante de manera inapropiada, especialmente porque está saliendo con alguien que conoció en una tienda de comestibles. Kila entra en pánico al escuchar esto, recordando la historia de su madre y el hecho de que Jess ahora está vestida para una cita. Ella cuelga apresuradamente y abre la puerta cuando suena el timbre, revelando a Chris con un ramo de flores para Jess. Después de una breve presentación donde Kila menciona que es alumna de Chris, Jess le pregunta a su hija si encuentra incómodo el hecho de que Chris esté allí, pero ella lo descarta. Chris saluda a Jess con amabilidad y le entrega las flores, que la madre le da a su hija para que las coloque en un jarrón. Mientras los adultos conversan alegremente, Kila hierve de celos, por lo que de manera deliberada vierte agua sobre Chris, fingiendo que fue un accidente. El atuendo de Chris se moja y él expresa preocupación, por lo que Kila sugiere que pueden quedarse allí para su cita, para que ella no se meta en su camino. Jess acepta esta alternativa con gusto, sin darse cuenta de las intenciones ocultas de su hija. Durante la cena, los adultos siguen divirtiéndose mientras Kila hace todo lo posible para perturbar sutilmente el ambiente, como enviar mensajes de texto a Riley para llamar la atención de su madre. Sin embargo, Chris logra salvar la conversación cada vez con sus habilidades. Kila se disculpa y se retira a su habitación para encontrar otra forma de sabotear la cita de su madre. Finalmente, a solas, los adultos se vuelven más íntimos entre sí, pero son interrumpidos por los gritos repentinos de Kila. Ella baja en pijama, afirmando que vio a un hombre mirándola desde su ventana. Chris revisa inmediatamente el área, pero no encuentra a nadie, mientras que la tortuosa joven finge estar aterrorizada frente a su madre. El profesor propone denunciarlo a la policía, pero Kila hace todo lo posible por detenerlos y sugiere quedarse con ellos el resto de la noche. Kila trata a Riley con frialdad al día siguiente, lo que hace que Riley le pregunte qué le pasa. La periodista justifica su comportamiento culpando a su amiga por salir con Tricia, a pesar de su advertencia y del peligro potencial para Chris. Riley menciona el uso casual que Kila hace del nombre de pila de su padre y le informa sobre la relación ilícita entre el periodista y la profesora de historia. Información confiable basada en los detalles proporcionados. Riley deja a Kila sola, sin darse cuenta de que las fotos en las que Kila está trabajando son de su padre. Pronto Kila amenaza a Tricia con alejarse de Riley, pero su compañera de clase no se inmuta y le dice que debería estar enojada porque el periodista la difamó respecto a la profesora de historia. Esa noche Kila se toma fotos sensuales. Al día siguiente, en la escuela, Riley se acerca a su amiga para disculparse, pero cuando Kila abre su casillero, las fotos provocativas salen a la vista, causando conmoción. Kila finge estar lastimada y se aleja. Luego Kila va al salón de clases de Chris con algunas fotos de su casillero para quejarse. Después de ver las fotos, Chris la consuela al otro lado de la mesa dándole palmaditas en el hombro. Justo cuando Riley llega después de seguir a su amiga y presencia la escena. En casa, Jess le dice a su hija que irá a la escuela al día siguiente para exigir una investigación y la tranquiliza. Sin embargo, Kila hace todo lo posible para convencer a su madre de que presente una denuncia, especialmente cuando Jess menciona lo que sucedió el año pasado. Para desviar la conversación, Kila le dice a su mamá que fue aceptada en la única universidad en la que aplicó, lo cual hace feliz a Jess. Luego Kila presiona a su madre para que prometa mantenerse alejada de Chris si ve alguna señal de advertencia. En la escuela, Riley y Kila se reconcilian y la periodista confiesa que tomó imágenes provocativas para el profesor de historia, pero al darse cuenta de que estaba mal, lo informó a la administración, sospechando que Tricia fue quien causó el problema con la imagen. Ella agrega que Chris es el único hombre decente con el que sale Jess después de años, así que esto es algo nuevo para ella. Luego señala que Riley es su única mejor amiga. Después de clase, Chris ve a Kila y le pregunta si necesita un ascensor, que el estudiante está de acuerdo. Cuando el maestro se detiene en la residencia de Jess, el periodista le toma fotos diciendo que es para el anuario. El hombre le pide que le envíe saludos a Jess y él se marcha. Esa tarde, Chris visita a Jess en su casa para otra cita. Mientras la mujer se prepara, Kila nota el teléfono de la maestra, por lo que insta a su madre a leer los mensajes, a lo que Jess inicialmente se niega. Aun cuando su hija insiste, termina leyéndolo y encontrando mensajes inapropiados de Tricia. El despistado llega del baño y los adultos discuten al respecto mientras Kila escucha alegremente desde la otra habitación. Jess concluye que él es repugnante, por lo que le envía fuera de la casa. Kila lo sigue en el auto, pero en cambio lo seduce
e inicia la intimidad física. El profesor se queda sin palabras y no corresponde hasta que el alumno lo deja en paz. Al regresar a su habitación, Kila toma otro teléfono que usaba para enviar mensajes a Chris, fingiendo ser Trisha. Con mucho gusto lo rompe para deshacerse de la evidencia. Al día siguiente en clase, Trisha vuelve a seducir a Chris. Aún así, Kila interrumpe devolviendo su ropa, enfatizando que dejó esto en casa frente a la clase mientras Riley mira todo. Pronto los funcionarios de la escuela llegan para convocar a la despistada Trisha, lo que deja a Kila sonriendo satisfecha. Después de clases, Riley y su papá intercambian miradas confundidas, a lo que Chris responde que no tiene idea. Kila sale última del salón y se acerca a la maestra, diciéndole que ella y su madre no están destinadas a estar juntos, porque hay alguien mejor. Ella besa al maestro y se va mientras Chris se limpia los labios con disgusto. Pronto, Riley le dice a Kila que Trisha fue convocada debido a su comportamiento inapropiado, que su amiga descarta. Entonces Quentin, el amigo de Trisha, la saluda y dice que irá a su fiesta de debut, lo que molesta a Kila. Cuando comienza a regañar a Riley, el sesionario señala que no es su única amiga antes de irse. Cuando Kila se va a casa, Jess le dice que la facultad recuperó un teléfono en el casillero de Trisha que probablemente contiene los mensajes que le envió a Chris y muchas fotos inapropiadas de Kila. En la fiesta de Riley, Kila asiste y le entrega una botella de licor para conmemorar su edad adulta. Una vez que el anfitrión está ocupado, ella se cuela en la habitación de Chris y comienza a acariciar a su maestra, mientras el hombre la rechaza débilmente. Al final se rinde y a medida que aumenta su intimidad, Riley irrumpe en la habitación y atrapa a su padre y a su amiga. Chris sigue a su hija fuera y los dos se enfrentan en medio de la fiesta, donde todos son testigos de su vaga interacción sobre su amigo, lo que molesta a Riley. El padre se entera de que su hija ha estado bebiendo, pero Riley menciona sus actos inapropiados en su cara antes de alejarse. Chris entra a la casa a buscar las llaves, pero Kila le dice que su amiga ha estado teniendo problemas con la bebida desde que se conocieron y que Riley no la escuchará para detenerla. Luego sugiere continuar donde lo dejaron, ya que todos se han ido, pero el padre insiste en encontrar a su hija. Kila pregunta enojada si Riley es más importante, pero Chris responde con naturalidad que su hija es definitivamente más importante. En lugar de irse a casa, Kila se acuesta en la cama de Chris y rompe el retrato de Riley, declarando que su hija no le quitará al hombre. Al día siguiente, Riley le envía un mensaje a Jess diciendo que necesitan hablar mientras la brecha entre el padre y la hija se agranda. En clase, Chris enseña tan normalmente como puede, pero Kila es la única que se ofrece voluntaria para responder a sus preguntas. Sin más remedio que llamarla, la alumna explica su interpretación, dando sutiles pistas de lo que está pasando entre ellos. Chris no aceptará nada de eso y señala lo superficial que es su interpretación. Riley recibe un mensaje de texto y sale de la habitación sin permiso. La clase termina y todos se van, pero Kila se queda para discutir con Chris sobre su frialdad. Jess irrumpe en la habitación y abofetea al hombre 2 veces mientras le ordena a su hija que se vaya. Riley observa cómo se desarrolla la escena y mira a su padre con la mayor decepción. Jess confronta a su hija y le dice que esto es inapropiado, pero Kila argumenta que está celosa. Jess finalmente se da cuenta de que las fotos y Trisha son todos planes de su hija, pero Kila está decidida a continuar, ya que declara que están enamorados y que su madre debe mantenerse al margen. Kila llama a Chris sin parar, pero él no contesta. Riley se acerca a su padre para tener una seria conversación sobre los hechos y él confiesa que está destrozado después de lo que ha hecho su esposa. Dejó que las cosas sucedieran, lo que casi le hace perder a su única hija. Se disculpa sinceramente y promete hacer todo lo posible para mantener a su hija con él. Luego Kila llama a alguien para programar una reunión. Pronto Trisha llega al lugar de reunión y el periodista la provoca para que la ataque. Sin embargo, su compañera de clase no hace lo que esperaba, por lo que Kila se ataca a sí misma. Una vez que ella se da cuenta de que el auto de Chris llega, se rompe un dedo y dice que la atacaron, dejando a Trisha en estado de shock. Chris la atiende y Riley llama al 911 para denunciar una agresión. Pronto Trisha es arrestada y la mujer tortuosa está llena de alegría de que el hombre venga a rescatarla. En el hospital, Kila usa este evento para demostrarle a su madre que Trisha está en el punto de mira. Jess acepta todo esto, pero insiste en hacerle prometer que no volverá a ver a Chris
Llegan el padre y la hija y Keela le ruega a su madre que se despida de él. En lugar de Chris, Riley la confronta sobre todo lo que pasó. Riley se mantiene firme en que está aquí para aclarar que los hechos la hicieron padre, se da cuenta de que necesita ayuda para sobrellevar la situación y ella es la que ayudará a su padre. La descarada Keela le pide un favor para cubrir el juego de béisbol para el anuario y empuja a despedirse de Chris. Keela lo saluda dulcemente y declara que convenció a Jess y Riley de que no pasa nada entre ellos, por lo que deben tener cuidado de ahora en adelante. El estupefacto Chris afirma firmemente que no hay nada entre ellos, y él se va, ya que esta es la única forma de sacarla de sus vidas. Keela insiste en que la ama, pero Chris le dice que está delirando antes de dejarla por bien. Entonces la mujer demente mira fijamente el bisturí que la enfermera dejó al lado de su cama. El maestro conduce a la escuela y le envía un mensaje de voz a su hija para que se reúnan en su clase para hablar de algo importante. Riley recibe el mensaje momentos después, mientras Jess descubre que su hija ha desaparecido. Las luces del pasillo de la escuela están apagadas y Keela se acerca a Riley afirmando que solo hay una mujer en la vida de Chris antes de apuñalarla con un bisturí. La dama demente va al salón de clases de Chris y apunta el bisturí a su cuello mientras balbucea sobre lo obsesionada que está con él. Chris insiste en que no siente nada por ella y que todo es un error, lo que enfurece más a Keela. Mientras tanto, Riley se arrastra desesperadamente hasta el salón de clases de su padre. Keela le dice a Chris que formarán una nueva familia y que ella le dará un nuevo hijo, ya que no hay lugar para Riley en sus planes. Chris la empuja con todas sus fuerzas y le pregunta dónde está su hija, pero Keela le da una patada y él cae, golpeándose la cabeza contra la mesa. El conserje y Riley escuchan el sonido, por lo que reúne su fuerza para ponerse de pie mientras el conserje grita, llamando la atención de Keela. La estudiante loca grita y finge estar aterrorizada mientras el conserje lo controla. El hombre la deja y Riley lo ve y le advierte que corra, ya que Keela está detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, la estudiante desquiciada se corta el cuello y Riley huye. La periodista la atrapa y está a punto de apuñalarla, pero Riley hace todo lo posible para protegerse y se escapa. Keela la sigue cuando entra al cuarto oscuro, tratando de encontrar algo que pueda usar para protegerse. Mientras continúan peleando, Riley golpea a Keela y se abalanza sobre ella, mientras el periodista proclama que no está consciente. Riley acepta acopio de todas sus fuerzas para golpear a Keela con ambas manos y la estudiante loca se desmaya. Pronto llegan las autoridades y Chris atiende a su hija hasta que la cargan en la ambulancia. Riley se enfada al ver que también llevan a Keela a otra ambulancia. Después de un tiempo, en una nueva ciudad y en un nuevo hogar, Riley le desea buena suerte a su padre en su primer día de clases, y su papá hace lo mismo en su primer día de universidad. Chris acompaña a su hija a su automóvil mientras se dirige a la escuela, ambos inconscientes de que una mujer encapuchada los observa desde lejos.